La cena no se desarrolló en el gran salón principal, sino en un comedor privado. La mesa, larga, pero no excesiva, estaba iluminada por hileras de velas, que proyectaban una luz cálida sobre la vajilla de plata, y los detalles tallados en madera oscura. El conde Valerius ocupaba la cabecera, Leo y Elara ubicados junto a él, como presencias que merecían su atención directa. La comida comenzó sin prisa. Platos que Leo apenas reconocía se sucedían con una precisión casi ritual, mientras el conde observaba más de lo que hablaba. «Tus objetos», dijo finalmente, apoyando la copa sin apartar la mirada. «No son casualidad, no era una pregunta». «No lo son». El conde asintió levemente, como si confirmara algo que ya sabía. «Y tampoco son simples herramientas». Elara bajó la mirada hacia su plato por un instante, aunque en realidad estaba escuchando con más atención que nunca. «Depende de quién los use», respondió Leo. Esa respuesta provocó una leve pausa. El conde no sonrió, pero su expresión se relajó. Una respuesta prudente. El silencio volvió por unos segundos. Fue Leo quien lo rompió. Sin anunciarlo, llevó la mano al bolsillo y dejó un pequeño objeto sobre la mesa. No lo empujó hacia el centro, no buscó llamar la atención. Simplemente lo colocó allí. ¿El conde lo vio? No preguntó, esperó. Leo presionó el botón. La música comenzó. No fue estruendosa, fue suave, limpia, casi etérea. Una melodía que no pertenecía a ese mundo. Llenó el espacio con una claridad imposible, como si cada nota estuviera siendo ejecutada en el aire mismo, sin fuente visible. El efecto fue inmediato. El conde se quedó completamente quieto, con la copa detenida a medio camino. Sus ojos no buscaban el objeto, buscaban el origen del sonido. Elara, en cambio, reaccionó distinto. Giró la cabeza como si intentara ubicar músicos invisibles en la sala, su cuerpo tensándose por instinto, antes de darse cuenta de que no había nadie. La música continuó, pura, imposible. «No hay intérpretes», murmuró el conde finalmente. Leo negó levemente. «No». Elara entrecerró los ojos, ahora mirando directamente el pequeño dispositivo sobre la mesa. «Entonces, ¿de dónde viene?» Leo apoyó los brazos con calma. «¿De dónde vienen el resto de mis cosas?» No era una explicación. Era un límite otra vez. El conde dejó la copa sobre la mesa, con cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper el momento. «He visto ilusiones, invocaciones, artificios, incluso encantamientos, pero nada se parece a esto. Lo que mostraste en la tienda», dijo lentamente, sin apartar la vista del dispositivo, «ya era extraordinario». Hizo una leve pausa, como si eligiera con cuidado lo siguiente. «Pero esto no solo es un objeto valioso». Ahora sí, levantó la mirada hacia Leo. «Esto es una forma de control, sobre algo que nosotros ni siquiera sabemos definir». La música seguía llenando el espacio. Elara volvió la vista hacia Leo. Esta vez no había duda ni simple curiosidad en sus ojos. «Esto no es magia», dijo en voz baja. Leo no respondió. El conde apoyó las manos sobre la mesa, inclinándose hacia adelante. «Entonces, estamos hablando de algo que no entiendo. ¿Y por primera vez, desde que comenzó la cena?» Sonrió. «Eso lo hace valioso». La música continuó unos minutos más, acompañando la cena, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar, hasta que Leo la detuvo con un simple gesto. El silencio que dejó fue casi tan impactante como su aparición. El conde exhaló despacio. «Quiero todo lo que puedas traerme», dijo sin rodeos. «No como comprador ocasional, como cliente principal». Leo lo observó sin responder de inmediato. «Eso implica volumen», continuó el conde. «Discreción y exclusividad». Elara levantó la mirada en ese punto. Leo apoyó una mano sobre la mesa. «La exclusividad tiene un precio». «Lo sé. Y no siempre es dinero». El conde sostuvo su mirada, evaluando. «Entonces hablemos de condiciones». No fue un cierre, fue el comienzo real. Elara los observó a ambos en silencio, comprendiendo que la conversación ya no giraba en torno a objetos, sino a poder.
Y en medio de todo eso, una certeza se instaló con una claridad incómoda. Leo no estaba entrando en ese mundo. Estaba empezando a cambiarlo. Tras la cena se trasladaron al despacho privado del conde para cerrar los acuerdos. Esta vez no hubo demostraciones espectaculares, ni silencios cargados de tensión, sino algo más concreto, casi frío. Negocios. Leo mostró lo que había llevado consigo y comenzó a disponer los objetos sobre la mesa con una organización que no era casual. Espejos de cristal impecable, encendedores, herramientas de acero de una precisión imposible para ese mundo, linternas solares, binoculares, cada pieza hablaba por sí sola, pero juntas formaban algo mucho más difícil de ignorar. Valerius no interrumpió, observaba, evaluaba, pero ya no con duda, sino con una certeza creciente. Cuando finalmente habló, no lo hizo para negociar. Esto es solo el principio, dijo apoyando ambas manos sobre la mesa, sin apartar la vista de los objetos. Quiero todo lo que puedas traer, sin intermediarios, sin límites. No hubo regateo, no lo necesitaba. El oro comenzó a acumularse sobre la superficie con una naturalidad casi absurda, como si el valor hubiera dejado de ser una discusión. Leo aceptó sin mostrar demasiado, aunque por dentro entendía perfectamente lo que estaba pasando. No era una venta, era una alianza. Pasaron la noche en la mansión, bajo un lujo que contrastaba demasiado con la vida que ambos conocían. Pero el descanso fue breve. Al amanecer, tras una despedida cordial y una promesa implícita de volver, Leo y Elara abandonaron la propiedad, mientras la ciudad apenas comenzaba a despertar. El aire era fresco, las calles aún medio vacías, y por un momento todo pareció normal. Caminaron en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos, hasta que finalmente se separaron frente a la posada. No hicieron falta demasiadas palabras. Acordaron verse más tarde y Elara se retiró sin mirar atrás. Leo no. Para él, todo se había acelerado. Regresó a la cueva con una velocidad que ya no le resultaba extraña, cruzó el umbral casi sin detenerse y rato después ya estaba de nuevo en su casa. La transición entre ambos espacios se había vuelto tan natural que empezaba a perder peso. Como si ya no fueran dos realidades distintas, sino partes de un mismo sistema. Cuando volvió al sótano, se apoyó contra la pared con un leve suspiro, como si recién ahí, el cuerpo le recordara el ritmo al que se estaba moviendo. Tenía algo pendiente, algo que había dejado pasar antes. Los libros. Se sentó en el suelo, rodeado de cajas abiertas y polvo acumulado, y comenzó a revisar uno tras otro sin demasiada expectativa. Hasta que algo cambió. Una hoja suelta, una anotación distinta. Solo aquel, con la sangre del origen, podrá poseer el tesoro del poder del otro mundo. El pulso le dio un salto. En esa página del libro, donde estaba la nota, había un mapa. No era simbólico ni decorativo, era preciso, reconocible, demasiado claro como para ser ignorado. Buscó instintivamente y lo encontró. Atelgard. Y más arriba una región montañosa hacia el norte. Una marca. Una zona delimitada con advertencias. Leo no dudó. Sacó el celular y tomó una foto rápida. La pantalla brilló por un instante en la penumbra antes de apagarse otra vez. Cerró el libro con más cuidado esta vez, como si ya no fuera un objeto cualquiera. Ahora sí estaba prestando atención de verdad. Volvió a la caja y siguió revisando, pero ya no de la misma manera. Buscaba algo específico, aunque no supiera exactamente qué. Y entonces lo encontró. Había un libro distinto, no por su tapa ni por su tamaño, sino por el uso. Estaba más gastado que los demás, más flexible, como si hubiera sido abierto muchas más veces. Algunas páginas sobresalían, deformadas por el paso repetido de manos. Leo lo tomó con cuidado, instintivamente más despacio que a los otros. Lo abrió. No llegó a leer nada. Entre las páginas centrales algo se deslizó y cayó al suelo. Leo se quedó quieto un segundo, antes de inclinarse y recogerlo. Eran hojas dobladas. Las sostuvo entre los dedos. Se tomó un segundo más, antes de empezar a leer. Querido nieto, si estás leyendo esto, estoy seguro que ya cruzaste al otro lado. Entonces, supongo que desearás llegar más lejos de lo que yo espero. No voy a decirte que te detengas. Estoy seguro que ya empezaste a entender que ese mundo no es un accidente y que lo que puedes hacer en él tampoco lo es.
Durante mucho tiempo, creí que podía entrar y salir de ese mundo cuando quisiera. Pensé que podía vivir dos vidas separadas, sin que una afectara a la otra. Nunca fue así. Cada vez que volvía, algo había cambiado. Al principio eran días, después semanas, y en algún punto dejé de contar. Mientras tanto, aquí la vida seguía. Ella seguía. No vi a mi hija crecer. No estuve cuando me necesitaba. Siempre encontré una excusa. Siempre había algo más urgente en ese otro mundo. Algo que me hacía sentir necesario, sacando provecho de mis conocimientos del mundo moderno. Aquí, en cambio, sentía que no era nadie. Y durante mucho tiempo, eso me alcanzó como justificación a mi ausencia. Cuando finalmente quise quedarme, ya era tarde. No fue una tragedia épica. No hubo nada grandioso. Fue algo simple, una noche, un animal y una casa vacía. Llevaba días ahí, afuera, cuando la encontré. No quedó casi nada. Y lo peor no fue eso. Fue no saber cuánto tiempo estuvo viva. Si esperó. Si sufrió. Si alguien podría haberla ayudado. Yo podría haber estado ahí, pero no estuve. Intenté volver a ese mundo, como si pudiera compensarlo de alguna manera, pero no hubo forma de equilibrar algo así. Nada de lo que hiciera iba a cambiar lo que ya había pasado. No podía traerla de nuevo a la vida. No se puede. Entonces hice lo único que nunca había hecho. Soltar. Dejé los brazaletes en las montañas del norte, donde los encontré por primera vez. No porque no pudiera usarlos, sino porque entendí que si los conservaba, iba a seguir volviendo, y ya no iba a poder con todo, ya no podía más. No los destruí, no sé si eso es posible, y si soy honesto, tampoco sé si deberían desaparecer. Ese mundo no es estable, nunca lo fue. Si decides ir, no lo hagas por curiosidad. No lo hagas por lo que creas que puedes ganar. Hazlo solo si entiendes lo que puedes perder. Yo no fui lo suficientemente inteligente para sostener ambas vidas. Tomé malas decisiones. Cuando me arrepentí ya no podía volver atrás. Y viví con eso hasta el final. Los brazaletes no son herramientas comunes. No crean poder. Lo despierta y lo lleva a un punto donde deja de ser algo que puedas ignorar. Todo lo que lograste hasta ahora lo has hecho sin usarlos. Por eso todavía estás a tiempo. Si decides avanzar. No cometas mi error. El texto terminaba ahí. No había despedida. No había firma, solo ese cierre seco, definitivo. Leo se quedó inmóvil, con la carta abierta sobre las piernas. El sótano volvió a quedarse en silencio, pero ya no era el mismo silencio de antes. Ahora estaba cargado, denso, como si cada palabra hubiera dejado algo suspendido en el aire. Al principio, todo había sido simple. Oro, objetos, oportunidad, dinero. Ahora no. A la codicia inicial se sumó una necesidad de respuestas. Necesidad de entender qué era realmente ese mundo. ¿Y qué era él dentro de todo eso? Bajó la mirada hacia el mapa que todavía recordaba con claridad. Las montañas del norte. El lugar donde todo había empezado para su abuelo. Y probablemente donde todo iba a cambiar para él. Cerró la carta con cuidado, como si hacerlo de golpe fuera una falta de respeto, y la dejó a un lado. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, y se quedó así unos segundos en silencio, ordenando ideas que no terminaban de acomodarse. En su interior la decisión ya estaba tomada. Un rato después volvió a moverse, guardó la carta. Fue a darse un baño y cambiarse de ropa para ir a hacer compras a la ciudad. Vendió gran parte del oro y compró más, mucho más.